12, después de haber hecho un poquito de alto en este estudio de la palabra, fuimos a la resurrección, nos devolvimos hasta el primer escrito de Pablo, capítulo 15, ahora volvemos otra vez a nuestro habitual análisis de estas palabras poderosas, buenas y verdaderas de 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 5. A medida que lo encuentre, pido se pongan en pie. Y entonces, a la señal de costumbre, que lo vaya encontrando, lo leemos. Entonces, ¿tienen todos 2 Corintios capítulo 12? Verso 1 al verso 5. Entonces vamos a leer esta escritura bajo la bendición que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Que el Dios del cielo añada paz y vida a nuestros corazones a través de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Aplauda a Jesús. Y puede sentarse en el amor de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a hablar un aspecto más de este gran hombre de Dios que está en la presencia del Señor, llamado Pablo. Pablo de Tarso, este hombre que de perseguidor acérrimo, sanguinario de la iglesia, se convirtió en uno de los voceros más extraordinarios de ese tiempo, más usado en los lugares, llegó a muchos más lugares, no solamente en físico, sino que luego a través de la escritura todavía están vigentes las verdades, porque él tuvo la osadía y la fe de unirse al Dios del cielo. Y quien se une al Dios del cielo siempre está vigente. Amén. ¿Sabía usted eso? Que si usted hace algo en vida que se una a Dios, eso siempre va a quedar latente y en algún momento va a ser de gran bendición. Debiera ser para las personas que están a su alrededor, pero se va extendiendo como una onda expansiva y va llegando hasta lo último de la tierra, si así usted lo quiere y lo ha hecho. En este caso, de unirse a Dios para hacer hechos portentosos, hechos de la obra de Dios mientras estuvo en la vida. Bueno, este hombre Pablo está hablándole a los corintios, que tenían muchos grupos y habían algunos que adversaban a Pablo, incluso diciendo que Pablo no era ningún apóstol. Tenían una consigna muchas de las personas que debatían y buscaban formas de entender el apostolado, que una de las señales indubitables de un apóstol era haber visto a Jesús en vida. Y Pablo, cuando hace su apología, cuando Pablo defiende su apostolado, él dice que él vio al Señor. De hecho, en ese capítulo 15 de 1 Corintios, ustedes se acuerdan que él dijo, se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, se le apareció a más de 500, y luego a mí como un abortivo también se me apareció. O sea que Pablo vio al Señor vivificoleando después de la resurrección. Y él empieza a esgrimir todas estas verdades acerca de lo que es su sello. Sobre todo, él decía, el sello más evidente de que soy un apóstol son ustedes, le decía a la iglesia de Corintios, porque él los había fundado y le había dado forma, aunque habían distintos grupos, porque habían ido también otros hombres de Dios, pero la gran mayoría sabían que Pablo tenía un llamado de Dios.
y que los llamados tienen un respaldo de Dios, porque si es Dios el que llama, Dios respalda, amén. Y este hombre se vio en la necesidad de hablar de algunas cosas personales que, según entiendo, en su parte interior, en su biografía, en su carácter, no quería sacarla a la luz. Experiencias extraordinarias, él no quería sacarla a la luz, y él dice que las razones son que era para que él no se llenara de orgullo sobre otras personas. Aunque él habla de esa humildad, pero él dice muchas de las cosas cuando se describe, hablando de persecuciones, de hambre, de azotes, de muchas cosas, que esto eran prácticamente perlas para la corona de Pablo, porque sabemos que en el Evangelio, mientras más se sufre, más se va a recibir en el cielo. ¿Sabía usted eso? Así que si usted es la persona que nunca hace nada para Dios para caerle bien a todo, está bien. Es posible que sea salvo y está salvo. Es posible que no pierda su salvación, porque cuando uno deja de hacer las cosas de Dios, se va denigrando, se va extinguiendo hasta sencillamente volverse un incrédulo, aunque venga a la iglesia. Pero este hombre hizo grandes y extraordinarias obras que le fueron acercando a Dios, y aunque este tipo de batallas que sufrió le pudieron haber hecho correr como algunos lo hicieron en efecto, de hecho con Pablo anduvieron muchas personas, pero cuando vieron los látigos, las persecuciones, se devolvieron. Ahora bien, esto siempre ha sido así para el Evangelio, siempre. Aún en los países como donde estamos nosotros, los países donde no hay persecución por causa de Cristo, no hay a la manera de que los gobiernos o tribus o personas organizadas nos persigan a muerte, pero sigue estando la misma persecución de Satanás, que es tratar de que todos nosotros abandonemos la verdadera fe. Y no lo puede hacer a través del látigo, porque él usa cualquier situación y persona de turno, pero él lo hace a través de las formas que él sabe hacerlo, a través de un esposo, un hijo, una hija, un jefe, a través incluso de un alma que todavía no ha sido transformada completamente, que empieza a denigrar y a dudar de Dios. Entonces esta es la persecución, por cierto, más letal, porque antes el enemigo perseguía a la gente y los sacaba de los lugares de reunión para matarlos, pero mataba a uno y se convertía en 10. Mataba a 10 y se convertía en 20. Al punto de que el Coliseo romano era el epicentro de los sangrientos espectáculos con carne cristiana, y muchos de los que iban al Coliseo a ver un evento sangriento salían convencidos de Cristo, y luego ellos se convertían en los voceros del Señor Jesús. El enemigo ha cambiado un poco la estrategia. Él quiere que la gente se siente en los templos, levante las manos y hasta pueda cantar, pero tenga incredulidad. ¿Se acuerdan lo que decía este siervo de Dios? Que por 14 años, lo que vimos el testimonio el día jueves, por 14 años fue a una iglesia, por 14 años estudió la Biblia, pero las cosas que para él no eran dominables según su psique, según su mente, él no las creía, al punto de que era un incrédulo dentro de la iglesia. Una persona que se hacía llamar creyente, pero que no creía. Una persona que se hacía llamar cristiano, pero que no seguía a Cristo. Y entendemos la posición de este hombre y de muchas tantas personas en comparación a otros, que gracias a Dios no tenemos problema con eso, y eso no es de gratis. Eso fue que desde tempranos empezamos a oír la palabra de Dios, sobre todo cuando éramos niños. Por eso dice la Escritura que instruyamos al niño en su camino. Por eso usted hace bien si se levanta bien temprano los domingos, y así la vecina esté con las gañas en los ojos por el estranoche, oír la música o la fiesta. Usted le dice: vecina, permítame que llevar a sus hijos a la iglesia. Gracias a Dios que no estamos en países ortodoxos y religiosos donde para tratar con un niño hay que sacar mi permiso, y por lo general no se puede porque los padres son autoridad acérrima sobre ellos. Nosotros somos una cultura bastante abierta, y usted sabe que si le dice a su tía, a su tío, a su primo, a su vecino, que le permita traer a sus niños al culto, ellos van a estar bien contentos. Sí. Porque ellos van a decir: vamos a ver si este diablillo cambia. Pero el niño va a cambiar, pero también el padre debe ayudar. Pero por ahí dice un dicho en el llano, que por el becerro se amarra la vaca o el vaco, no el toro. Se amarra la vaca y se amarra el toro. Porque si amarramos, el becerro está aquí, la vaca está aquí, y el toro, ¿dónde está? ¿Dónde está la vaca?
porque él quiere reproducirse. Entonces, nunca dejes, por favor, de trabajar con los niños. Ese es un terreno efectivo, ¿sabes? Cuando hemos aprendido estas lecciones, a veces nos vemos tentados a decir, yo no quiero trabajar más con adultos. No quiero trabajar más con nadie que ya tenga mente de desarrollo. Quiero trabajar con los niños porque sé que es un terreno fértil para sembrar la palabra, no para sembrar mis ideas, sino la palabra, que es la que tiene garantía para ellos de darle salvación y mantenerlo en el tiempo. A los que no se nos ha hecho difícil entender la palabra y aceptar las historias como son, es porque desde temprano la anestesia de la misma palabra ha venido a nosotros. Y como no teníamos, ¿por qué es que un niño es fácil de enseñar? Porque no tiene argumento. Que cada vez que usted se siente escuchar cualquier hombre de Dios, despréndase de todo argumento. Porque su mente, como es un ente vivo, está luchando. Cuando usted ve que alguien dice algo, un adorador, uno que ora, la persona que preside la palabra, sus argumentos van a saltar como león. Entonces usted tiene que darle curso a la palabra porque usted tiene un espíritu que tiene que estar sobre su alma, comandar su alma. Entonces, los niños, ¿por qué son fáciles de enseñar? Porque no tienen argumentos. Su mente está en blanco. Y más las historias de la Biblia que son extraordinarias, ¿verdad que sí? El arca de Noé. Todo eso. La vida de Abraham, de José el soñador, todas las historias extraordinarias de la Biblia. Entonces, por favor, si quieres hacer algo extraordinario por tu comunidad, trabaja con un niño. Invítalo desde temprana edad y sí, cómprale un dulce, cómprale algo para que también le motives, porque muchos incluso de los que estábamos acá íbamos quizás a la escuela dominical o a los cultos que se nos pedían, era por un dulce que se nos iba a dar, pero gracias a que íbamos por ese dulce, escuchábamos la palabra, y aunque el dulce se deshizo en nuestros labios, en nuestras lenguas y se acabó, la palabra nunca se acabó y se mantiene firme, amén. Entonces vamos a bendecir a nuestra comunidad con nuestro trabajo para que cuando el Señor empiece a revelar cosas extraordinarias no haya resistencia, haya un curso para que eso avance y se prolongue y se mantenga sobre nuestra comunidad, amén. Bueno, entonces este siervo Pablo, que dice que humildemente no quiere hablar de muchas de las cosas, pero sí habló de las persecuciones, sí habló de las tragedias que vivió y se veía un poco tentado a hablar de estas bonanzas que él había experimentado en Dios, porque efectivamente cada vez que alguien tiene una experiencia con Dios, eso le va dando un alcance, le va dando profundidad, le va dando carácter, le va dando arraigo. Por eso las experiencias con Dios son buenísimas. Porque nosotros, los cristianos evangélicos en el mundo entero, no practicamos una religión seca y vacía, ritualista. Nosotros tenemos una relación ¿con quién? Dios. Con Dios, de manera personal. Y como Dios es sobrenatural, entonces cada vez que Él hace algo a favor de nosotros, es en ese mismo orden de idea y de verdad y de principio desde el mundo espiritual. Pero si usted es una persona que solamente como Job, de oída ha oído a Dios, pero no le ha visto ni ha tenido experiencia, será una persona muy fácil para que el enemigo en cualquier salpazo le robe la fe. Le robe lo que usted dice que es fe o lo que usted dice que es devoción hacia Dios. Por eso es importante creer fehacientemente la palabra y acercarse siempre a Dios como un Dios vivo, porque cada palabra que tú leas de la Biblia va a saltar a tu espíritu como viva cuando tú experimentes la presencia de Dios. Gracias al cielo que hay muchos espacios para esto. Está el espacio de la iglesia, cuando adoramos, cuando estamos en el servicio, porque incluso en el momento de la palabra, cualquier persona que está prendida en el espíritu y está esperando una palabra de Dios, recibe de manera sobrenatural la palabra. Todo nuestro servicio es dirigido al Dios del cielo que está vivo y activo. Pero si alguien se acostumbra a ir al templo, a sentarse, a irse, a oír de Dios, pero solamente se está quedando con una adoración mental, solamente es su mente la que está allí a la disposición y no hay un espíritu que esté sediento de Dios, entonces es una persona que posiblemente su fe va a ser endeble, va a ser muy débil, va a ser enclenque. Entonces necesitamos venir a Dios sabiendo que es un Dios vivo. Mira cómo dice este hombre: ciertamente no me conviene gloriarme. Él dice que ciertamente no le conviene gloriarme.
que es verdad que cuando la gente se gloría por las cosas que ha hecho, está caminando en el filo de la navaja en casi caer en orgullo y soberbia. De hecho, cuando creímos, muchos de los que de mi generación era un pueblo muy susceptible, muy espiritualista e incluso muy fanático. Y se le daba mucho énfasis a las experiencias espirituales, olvidándonos de la palabra. Eso nos trajo mucho atraso y problema, porque lo que siempre debe estar, que no estorba nunca, es la palabra de Dios. Pero en aquellas generaciones no habían tantos maestros de la palabra, es más, no había. La gran mayoría eran evangelistas que iban a decirnos acerca del color de las llamas del infierno y que si no aceptamos a Cristo nos perdíamos. Esos eran los mensajes número uno de esos predicadores de 70, 80 y 90. Hasta que ya casi al final de los 90 hubo un boom de palabra de Dios, muchos libros, muchas conferencias, muchos maestros, y empezamos a darle curso al ministerio de maestro, donde se diluye y se explica la palabra, y el pueblo no solamente tiene una experiencia con el Dios vivo, sino con una experiencia de la palabra que afirma lo que estamos experimentando, porque va de la mano. Las experiencias con Dios y la palabra, solo que si no hay palabra, las experiencias se pueden salir de curso y la gente caer fácilmente en soberbia y orgullo, al punto de que en aquellos tiempos, cuando creíamos, se decía casi como una consigna en todos los altares, que el que no hablaba en lengua, prácticamente Dios no lo quería. No entendiendo que son 9 manifestaciones del Espíritu Santo. Y que el mismo Pablo que dice allí, a uno Dios le da el don de hablar en lengua, a otro le da discernimiento de espíritu, a otro don de fe. O sea, son 9 y Dios reparte como quiera. Esa parte la ignorábamos y alguien hacía énfasis, porque nosotros, para que sepan, esta iglesia y gran parte de la iglesia pentecostal o la iglesia cristiana cree en el evento que sucedió en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. De hecho, nosotros nos denominamos por mucho tiempo Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal. ¿Por qué pentecostal? Porque le damos énfasis a la manifestación del Espíritu Santo. Y resulta que Carlos Parham, que es el que en los Estados Unidos hace un par de siglos atrás establece el movimiento pentecostal, este hombre le dio énfasis al hablar en lengua, diciendo que para que una persona esté llena del Espíritu Santo, la evidencia número uno y única es el hablar en lengua. Él fue el que dijo eso y se prolongó hasta nuestras generaciones, incluso repitiéndolo con mucho énfasis para nuestra comunidad en los 70, 80 y 90. Que el que no hablaba en lengua prácticamente no era salvo. Dándole énfasis a una experiencia tan sencilla, poniéndola superior al encuentro y relación con el Señor Jesucristo. Pero así era el asunto, porque no había quien esgrimiera, quien diluyera la palabra, quien la explicara. Pero gloria a Dios que ustedes no están en ese tiempo. Están en un tiempo buenísimo donde la palabra de Dios está siendo prolongada, dirigida y cernida en todos los medios posibles. Usted en cualquier lugar puede escuchar a un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, con unción y buena disertación de la palabra. Pero tenga cuidado con eso, porque algunas personas buscando ultra super predicadores se encuentran con brujos que están en las iglesias. Mejor entonces escuche a sus pastores de la comunidad, que son palpables, de carne y hueso, que usted le puede preguntar las cosas. Amén. Por eso Dios se encarga de que en cada comunidad haya un pastor. Yo no soy de las personas que creo que aquí, si hay una sede en un sitio, todos debemos ir allá. No, en cada comunidad, soy de los que creo, debe haber una iglesia del Señor. Es lo que dijo Jesús, que debemos atender a las multitudes, y donde hayan personas, tiene que haber un hombre, una mujer de Dios, para que atienda espiritualmente a esas necesidades. Entonces, este hombre Pablo está diciendo que él pudo haberse gloriado, pero dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, que por cierto no nos cuenta mucho, pero nos cuenta alguito. Dice, conozco a un hombre, dice él que él conoce a un hombre en Cristo, o sea que es un hombre cristiano, que hace 14 años sin el cuerpo. Está ahí su dilema, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo, eso sí lo sabe. Él no sabía si era en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, hizo un viaje que humanamente es imposible, ¿verdad que sí?
¿Quién puede viajar al espacio exterior de nosotros sin ningún tipo de instrumento como lo que la NASA y los rusos y ahora los chinos tienen para llegar a esos lugares? De hecho, llegan muy limitados, porque ese traje pesa, aunque los de ahora son muy livianos en comparación a los del principio, pero tienen mucha limitante. Van a esos lugares. Pero ¿qué explora el hombre del espacio sideral? Sencillamente el 1 o 2%. El 98% es demasiado extraordinario para ellos, al punto de que las galaxias más cercanas a nosotros, después que salimos allá, están algunas a 2000 años luz de la Tierra. Algo total y absolutamente inexplicable para una mente lógica. Pero este hombre dice aquí, él no sabe si tenía traje de astronauta, si tenía casco, si tenía botas. Dice, no sé si era en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fue llevado al tercer cielo. Por cierto, ¿quién habita el tercer cielo? Dios, amén. El reino de Dios está en el tercer cielo de manera absoluta, porque quiero que sepan, Dios está en todos lados. En este cielo está, en el cielo de las aves, para que sepan los amigos que están escuchando por primera vez, hay 3 cielos. El primer cielo es llamado el cielo de las aves, el cielo donde se respira este oxígeno, este espacio. Para que entienda, algunas personas cuando se oye la palabra cielo, escuchan la palabra cielo, se imaginan como un castillo de cristal. Pero cielo es espacio. Cielo es espacio, y en ese espacio hay muchas cosas. En este caso, en el primer cielo, ¿qué está en el primer cielo? Ayúdenme. Aves. ¿Qué más puede haber en el primer cielo? Nubes, truenos, relámpagos, lluvia. Y también el hombre hace su incursión allí, porque el hombre ahora está viajando en ese primer cielo. Los aviones, helicópteros también se mueven. Por allá en los Estados Unidos, en un mes atrás, había un globo chino espía que estuvo bien oculto por allí. Entonces, este primer cielo es un cielo dominable y está puesto para que se mantenga la vida humana. Así lo estableció Dios, porque el oxígeno que hay en este primer cielo no lo hay en ninguna parte que nosotros entendamos fuera de él. Algo extraordinario. Aunque hay muchos planetas que se parecen al nuestro, ninguno tiene las condiciones que Dios hizo y creó en este. Porque en este fue que Dios le plació poner al hombre. Por eso lo acondicionó. Entonces, el segundo cielo, ¿cuál es? El cielo que está sobre el primero, ese espacio que se llama el espacio sideral, el espacio donde están los astros. Ahí hay cosas extraordinarias que hasta el sol de hoy el hombre no las comprende completamente, porque ya eso entra en las partes espirituales, entre lo espiritual y lo palpable. Algo extraordinario sucede allí. Es la mezcla del tercer cielo y del primer cielo, y convergen cosas extraordinarias. Sobre todo las distancias que hay en esos lugares son sencillamente para nosotros casi imposible de entender. Entonces los científicos le dieron términos a propósito de que tengamos alguna forma de figura. Años luz se maneja en esos lugares. Sobre todo allí en ese segundo cielo no hay oxígeno. No hay oxígeno como el que nosotros vemos. La gravedad es 0. Aquí en este primer cielo, si usted se suspende de un sitio, ¡pum!, se cae, porque todo es atraído hacia la tierra. Lo dispuso Dios así para que el hombre sepa de dónde es. Nosotros, aunque ahorita mismo tenemos ciudadanía del reino de los cielos, yo quiero creer que usted la tiene. Amén. Amén. Revisa su cédula y ya ve. Amén. Si usted baja su espíritu, sabe que su espíritu está prendido con Dios, usted pertenece al tercer cielo sin problema. Ahora, eso depende de los argumentos que la gente tenga. Vuelvo y repito, yo siempre voy a hablar de mi experiencia, porque gracias a Dios que mi hermano tuvo la osadía de agarrarme y llevarme a la iglesia siendo un niño. Gloria a Dios por eso. Porque eso me ayudó y me ayuda hasta el sol de hoy. Entonces, en ese segundo cielo están los planetas, están órbitas, está todo el sistema que tiene que ver con nosotros, sobre todo este gran planeta o el Sol, ¿cómo es que se llama? Astro mayor que nos rige es el Sol. Y esto está puesto a una distancia específicamente por Dios que no daña la Tierra. Aunque hay lugares donde el Sol parece que cocina todo, pero es necesario que así sea. Están las partes muy frías de la Tierra, los polos, y están las partes donde el Sol hace
su efecto extraordinario. Por cierto, nosotros estamos en un país tropical donde el sol en pleno verano es bastante fuerte y se nos recomienda siempre estar bien hidratado y estar bien arropado. Así que las personas que tienen trabajo que se exponen mucho a este tipo de sol deben cubrirse lo mejor que puedan, porque las múltiples enfermedades que atacan al hombre pueden atacar. Ahora, Dios puso el sol para regir la luz, para regir el día. Y en algunas partes suceden algunas anomalías, como en la parte de los polos, donde puede ser 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad. Eso sucede en nuestra Tierra, en nuestro globo terráqueo, en la parte bien fría de nuestra Tierra. Entonces, Dios puso esos astros allí en ese espacio sideral. Puso también un astro que nos rige de noche, que recibe, no tiene luz propia, sino que la recibe del mismo sol. ¿Cuál es? Ese astro satélite natural llamado la luna, donde escriben los poetas, los que se enamoran, las cosas, aquello, porque es muy romántico, dice la gente, cuando, en verdad sí, todo lo que Dios quiere es romántico, si el hombre lo quiere ver así, porque ustedes ya saben la historia de aquello, canta, negra, canta. La mayoría no se lo sabe, un día esto lo contaremos. Lo cierto es que en ese segundo cielo están los astros y cosas extraordinarias que ignoramos. Entre las cosas espirituales que sabemos que están allí, está donde Satanás tiene su trono. ¿Dónde? En el infierno, en el solte, ahí tiene oficinas. En muchos lugares de la tierra tiene oficinas porque él imita a Dios. Dios también tiene oficinas, muchas oficinas en este globo terráqueo. Él imita a Dios siempre. Pero ¿dónde él puso su reino, según dice la Escritura? En las regiones celestes. Como él no es loco, él no la puede poner en el tercer cielo. ¿Dónde la puso él? En los dos cielos que rigen al hombre. Primer cielo y segundo cielo. Porque el segundo cielo todavía sigue rigiendo al hombre. De hecho, cuando la luna se acerca, entonces surte un efecto extraordinario la tierra. Igualmente, cuando las nubes se alejan y el sol empieza a entrar con plenitud, suceden cosas extraordinarias en la tierra. El calor casi quiere unirse con el calor del interno de la tierra y esto trae asuntos terribles sobre el globo terráqueo y por ende los habitantes vivos de la tierra sufrimos las consecuencias. Entonces Satanás puso su trono en el segundo cielo para decir todo lo que venga de Dios tiene que pasar por mí para bajar al hombre. Yo lo detengo, yo lo destruyo, yo me opongo. Por eso es que usted va a ver que la batalla que se cierne sobre nuestras cabezas es extraordinaria, en magnitudes grandísimas, pero gloria a Dios que nosotros tenemos la anestesia de no ver siempre el mundo espiritual, porque si no nos volvemos locos. La gente quiere, yo quiero ver visión, pastor, yo quiero ver cosas. Mejor siga viendo la Biblia y vea a Melvin y a nosotros acá. Porque si empieza a ver muchas de las cosas que están allá, es posible que en su cabeza no las sepa digerir y te vuelva y empieces a hablar de eso y te van a decir, tú estás loco. Porque Pablo está diciendo acá que él puede venir a estas visiones, pero él dice que hay una línea muy delgada que pudiera pasar para caer en el orgullo, en la soberbia. Y entonces lo hace de manera anónima, pero sin duda alguna sabemos que él se está refiriendo. ¿A quién se está refiriendo Pablo acá cuando dice, conozco un hombre? No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿A quién? ¿A Pedro? ¿A Moisés? A él mismo. Pero él no quiere dar nombre, usando un poco de una sencillez que yo no la veo por ningún lado. Tiene que hablar de los hechos. Pero dice acá, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo. Lo cierto es que yo fui, no lo dice yo fui, pero dice que fue arrebatado y es él, hasta el tercer cielo. O sea que para llegar al tercer cielo, si has oído lo que te estoy diciendo, ¿qué hay que pasar? Salir del primero, traspasar el segundo para llegar al tercero. ¿Qué está en el tercer cielo? El trono de Dios entre las múltiples cosas que existen. Por cierto, el tercer cielo lo habitó Dios a propósito de lo que iba a hacer con sus planes, porque Dios habita en la eternidad. Para nosotros es más complejo. Es un lugar que también existe, es la eternidad. Dios mudó de la eternidad, se mudó para estar cerquita del hombre al tercer cielo, donde vemos que Dios ha puesto cosas extraordinarias que están en Apocalipsis, no los caballos esos que ustedes ven y los dragones con 500 cabezas y ojos por todos lados. No estoy hablando del cielo nuevo
pero mejor dicho, de la Nueva Jerusalén. A eso me refiero. Que cuando Juan, que fue el que fue a ese lugar, estuvo allá, dice que, y dice él, y vi la Nueva Jerusalén. Una ciudad extraordinaria, con dimensiones extraordinarias, con materiales extraordinarios, donde una vez que se establezca no va a haber llanto ni dolor, no, me iba a decir llorón, no va a haber llantos ni dolor, ni llorones tampoco, porque no va a haber nada que dañe allí. Ahí estaremos en un estado de excelencia en relación con Dios para siempre, donde esa parte último del hombre se le llama el estado eterno de todas las cosas, donde el salvo estará eternamente salvo y el perdido estará eternamente perdido. Ellos sufriendo y doliéndose, y los que amaron y buscaron a Dios en la paz y en la alegría y en el gozo de Dios. El tercer cielo sostiene todas estas maravillas a punto de explotar y caer sobre este primer cielo, porque va a ser así literalmente. Dios va a hacer que gran parte de su reino se establezca en este globo terráqueo, pero luego Él va a crear uno nuevo, porque este no tiene el poder de sostener todas las riquezas y maravillas que se han de manifestar para los que hemos de alcanzar la vida eterna. ¿Usted tiene la vida eterna? Importante que lo certifique, porque eso no te lo puede decir ningún profeta, ni pastor, ni apóstol, ni ninguna baraja tirada, nada. Eso te lo dice el Espíritu Santo cuando entra a tu vida, porque Él es el único que tiene el poder de hacer que la gente nazca de nuevo. Pablo está diciendo, yo fui llevado al tercer cielo. En verdad no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque hay un enigma cuando tenemos ese tipo de experiencia. A veces, ¿se acuerdan donde este hombre contaba el día jueves en el testimonio que él llegó a pensar que era un sueño cuando había comido aquella comida, pero cuando vio que el hueso de lo que se había comido, entonces entró en la realidad de su mente de que no era un sueño ni una visión? Porque incluso el dormir es un misterio en el ser humano. El dormir es lo más cerca a estar muerto, para que sepa. No le tenga miedo a dormir, duerma tranquilo. Pero científicamente es un misterio. ¿Cómo es que el hombre cesa todo lo que está haciendo? Su cuerpo queda en algo inerte allí, su mente se apaga y empieza a funcionar en lo mínimo, a punto de que algunos tienen el sueño tan profundo que usted lo puya con un alfiler y no se despierta. Están dormidos. De hecho, algunas personas dicen, yo quisiera, si Dios me va a llevar en algún momento, que lo va a hacer, que quisiera morir durmiendo. ¿Te acuerdan del cantante también famoso que dice, quiero dormir cansado para no pensar en ti? Porque el sueño es como un misterio. Y hablo esto del sueño porque es lo más parecido cuando una gente tiene una experiencia vivencial en el espíritu. Entonces será un sueño lo primero que le salta a la cabeza. Están los sueños, están las visiones y están las experiencias espirituales donde la gente participación de manera activa, tocando, palpando, oliendo y viviendo todo lo que está pasando. Es lo que dice Pablo, que él fue arrebatado al tercer cielo y dice que vio, que oyó cosas extraordinarias que no le son dadas a expresar al hombre. Dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ahora nos da un lugar más específico, ya no el tercer cielo como algo extraordinariamente grande, sino que sectoriza el cielo, dice paraíso, porque hay muchas cosas en el cielo. Él dice que en el paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les da al hombre a expresar. Son experiencias que quedan plasmadas en el espíritu de la persona y solo puede hablar de alusiones, de cosas que como él sencillamente las evidenció, las experimentó, pero que no tiene las palabras exactas para decir qué es ese asunto con detalles como se quisiera. No lo hay porque la mente trata de explicar lógicamente y allí entonces se entra en el espíritu, porque el espíritu sí no necesita mayores explicaciones. Dice que de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. O sea que él se está poniendo como un ser dual. Dice un ser que se va a gloriar y el otro no. ¿De cuál dice el que se va a gloriar? Del que sencillamente es el débil. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. No lo voy a hacer en cosas que no he experimentado. Porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más
de lo que ve en mí u oye de mí. O sea, de lo que yo digo. Que nadie piense más de mí, sino de lo que yo estoy hablando, de lo que estoy expresando. Para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Siempre, cualquier hombre o mujer que Dios le ha dado dones y talentos, siempre debe pensar con humildad que él no es el talento, que él le dieron un talento y que, por cierto, le van a pedir cuenta. Cualquier tipo de experiencia, algo que usted sepa hacer, no se llene de soberbia, de orgullo, creyendo que usted maneja eso a su antojo, aunque sí, es el tiempo de su administración de ese don, pero usted le va a dar cuenta a quién. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de la gente que tiene dones y talentos que están en el mundo? Por lo general se llenan de soberbia y orgullo y se hacen famosos y se hacen intocables y se hacen personas que se creen como que si fueran espejismo para otros, porque son personas que por ese don, por ese talento, por ese dinero, por esa fama, se van acomodando a posiciones que luego se hacen prácticamente extraterrestres. Y algunos llegan a pensar, ¿será que mi ídolo tal va al baño? Claro que sí. Y cuando vaya al baño, que usted no esté por ahí, porque no va a tocar la música que a ti te gusta, va a salir los olores propios del desecho humano. Entonces este hombre está diciendo que él no se va a gloriar y que si llegara a entrar en ese terreno, Dios le entregó un aguijón que le va a acordar siempre que él es un simple mortal, que sencillamente todo se lo debe al Dios del cielo. Pero resulta que siempre el orgullo está latente en las mentes del ser humano, porque está instalada en el alma, así como el temor está instalada en el alma del ser humano, el orgullo también. Lo que hay es que desalojarlo y practicar la humildad. Algunos dicen, no, yo soy muy humilde. Ya al decir que es muy humilde es soberbia, porque nadie puede pregonar estas virtudes. No, es humilde, no habla con nadie, siempre anda así. Mejor que no hable, porque si habla lo que bote es pura candela. Algunos dicen, yo a las personas que hablan, yo no les tengo tanto miedo, yo les tengo miedo a los calladitos. Porque la soberbia que se puede estar manejando allí es una soberbia muy imperceptible. Está la soberbia activa y la soberbia pasiva. Y esta es más letal. Y cualquier ser humano, sin necesidad de alcanzar dones y talentos, y alcanzar alguna cosa que resalte sobre los otros, puede ser soberbio. Alguien diga, no, yo no soy soberbio, yo estoy tranquilo. No deja que nadie entre a su cuarto, que alguien le toque algo porque se acaba el mundo. Eso es una soberbia. Creerte intocable, que todo lo tuyo tiene que ser administrado y presidido por ti. Esto, ¿saben por qué la resistencia cuando una persona cae en una enfermedad donde depende de otros, sobre todo los que se están convirtiendo en ancianos? He visto mucho eso, tanto en ancianos como en cualquier tipo de edad. Que cuando llega el hecho de que ya no pueden hacer ninguna de las cosas que hacían porque están ya sin fuerza, ellos no quieren que lo vean desnudo, no quieren que lo toquen, no quieren que le hagan, pero te vas a poder ir lleno de estiércol. Tienen que limpiarte a alguien. Pero no puede, eso es un orgullo muy grande. ¿Quién va a tocar mis partes? Incluso hay una resistencia en nuestras culturas. Se goza porque está más cerca y ve todo lo que pasa aquí. En nuestra cultura machista de los hombres, cuando se necesita después de los 40 o 45 años, ese es el famoso examen de la que tienen que meter todo por el ano. Entonces el hombre, ¡oh, está loco! Ni que yo fuera homosexual. No, esos son prácticas médicas propias de la única forma más exacta de saber cómo está ese órgano, que es muy necesario. Que, por cierto, oído el tambor a las personas, ¿saben? Un estudio de médico que dice cómo se daña la próstata mucho cuando la gente es un promiscuo. Cuando la gente es un promiscuo, eso es como una bomba que siempre está bombeando allí cuando la gente tiene relaciones. Entonces, si la malusa, sobre todo el que practica la masturbación y es un promiscuo en pasta, está destruyendo su próstata a niveles agigantados que no va a ser necesario que llegue ni a 40 ni a 45. Es posible que ya a los 30 años la próstata esté explotada. Entonces, Dios nos creó para procrear y no para ser promiscuos. Los animales son los que son promiscuos. Sin embargo, los animales son promiscuos, pero vemos al perro, el cochino, pero cuando están en celo.
Parece que hay algunos hombres que siempre andan celados. O hombres y mujeres. Pero Dios nos guarda hablando de la parte masculina, que debemos tener cuidado con eso. Entonces el orgullo masculino es, no puedo tocar. Amiga, amigo, es mejor rebajar en humildad y hacer las cosas propias de la vida. Porque el orgulloso no es aquel que es famoso y tiene carros lujosos, que no se deja ver con nadie ni tomar fotos. Eso es un orgulloso, un soberbio. Pero ¿y tú y yo a nuestros niveles? ¿Cómo eres tú con tu padre? ¿Cómo eres tú con tu madre? ¿Cómo eres tú con tus hijos? ¿Tienes la capacidad de oír a tus hijos en algunas cosas para ver qué piensan? ¿O siempre tienes que hacerlo así? Porque yo soy el que mando aquí. Eso pudiera ser un orgullo salopado, una soberbia dibujada. Que no puedes oír a tu hijo porque que lo oye, tienes que darle la razón. ¿Por qué es que los hijos siempre consiguen buenos consejeros en la calle? Porque el padre y la madre no tienen presto sus oídos para escuchar y lo exacerban. La Biblia dice, no desesperéis a vuestros hijos. Desesperar es no darle ningún tipo de opción. Siempre radicalmente aquí se hace así. Llueva, truene o relampaguee. Pero es que no conviene. Tienes que oír, escuchar, negociar. Eso es parte de la humildad del trato del uno hacia el otro, del amor al prójimo. Pero hay personas que tienen este tipo de orgullo y no lo saben, porque ya hemos dicho y es verdad que el orgullo es como el mal aliento, que todo el mundo sabe que él lo tiene, pero él no lo sabe. ¿Se acuerdan de aquel hombre que escribió el libro para los humildes? Siempre lo digo. Iba bien todo lo que escribió en los 20 y tantos capítulos, pero al último, ahí en la portada final, donde está siempre la parte, como que dice el resumen del libro, dice, el que no lea mi libro no es humilde. Lo echó a perder. Porque el orgullo y la soberbia siempre está saltando a la vida del hombre, y Pablo dice, yo vigilo, porque no quisiera caer en ese rollo. Porque yo puedo venir a las revelaciones que he tenido. De hecho, está escribiendo parte de eso. Dice que fue llevado al tercer cielo. Fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, no lo sé, pero que fue llevado. Pero que él pudiera decir todas estas cosas, pero para no gloriarse, lo cual dice, si lo dijera voy a decir verdad, porque no voy a hablar locura como mucha gente dice locura. Mucha gente no tiene ningún tipo de experiencia con Dios o no tiene ningún tipo de nada y se mantienen soberbia y en orgullo. Las personas que para codearse y entrar en ciertos círculos de la sociedad tienen que mentir más que Cantinflas, por decir algo, entonces siempre están hablando de falsedades. Yo tengo, yo soy, yo puedo, yo X, yo Y. No tienen nada, ni saben nada, ni pueden nada, son soberbios que no quieren dar a demostrar lo que son, porque si la gente sabe quién soy, no me van a respetar. No, nosotros somos lo que somos y punto, amén. Tenemos lo que tenemos y punto. Si Dios quiere llevarnos a otros niveles, nos lleva, amén. Siempre vamos a caminar a la par de Dios, porque Dios es el más humilde de todos, amén. Cuando te atiende a ti, me atiende a mí, decir, Dios fuera exclusivo. Dice, yo no bajo al segundo cielo ni loco. Y al primero jamás. Yo estoy en el tercero. El que quiera, que venga acá. No, Dios dice que Él se humilla cuando nos atiende. Por eso, gloria al Señor, Dios no tiene distingo con nosotros, porque si tuviera distingo no viene acá. Dios dice, yo no voy a ir a esa carpa llena de sol, a esos bancos de madera, yo no voy a ir para allá, ensuciarme los pies en ese polvo. Yo voy a las catedrales que tengan pisos de marfil, que sus techos sean de bronce. No, Dios, a donde esté un hombre o una mujer que lo ame, ahí se manifiesta. Eso habla de la verdadera naturaleza de Dios, es la humildad. Por eso que cuando Dios nos pide algo que hagamos es porque ya Él lo ha hecho de sobra. Amén. Dios es tan especial que nos invitó a su casa. Dios es tan humilde que nos invitó a su casa. Pregúntele usted, ¿sabe? Si usted quiere saber si alguien es humilde, hablando de las personas famosas que usted pudiera tener, o las personas ricachonas con las que usted se codea, cuando te invita a tu casa. Por ejemplo, usted puede tener un jefe que es rico, vive en una zona exclusiva de la ciudad, y es una persona que siempre anda en carro del último año y gana cientos de miles de dólares. Entonces, él dice, ese es mi amigo. No, ese no es amigo tuyo, tú eres tu empleado X y Y, tú le sirves y punto. Amigo de él vas a ser...